Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Formar para Transformar de la Universidad Pontificia de México. Estamos en una serie de programas que hablan acerca de la educación y el tema del día de hoy es la educación en la Edad Media. Yo soy el maestro Jorge Luis Ortiz Rivera, estaré acompañándolos, soy maestro invitado de la Universidad Pontificia de México en su Facultad de Filosofía. Acompáñenos. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Hablar de la educación en la Edad Media no supone de entrada una ruptura directa con el periodo anterior, que es la Edad Antigua. Ella ya nos había hablado de un ideal educativo que es la paideia. Es decir, el conjunto de valores que se quieren transmitir, no solo de conocimientos intelectuales, más importante que ellos es un conjunto de valores que se quieren transmitir para reproducir la sociedad. Con la aparición del cristianismo, que marcaría uno de los posibles puntos de inicio de la Edad Media, la cultura cambia completamente. Mientras que la Edad Antigua intentaba ser una lucha contra la ibris, es decir, contra el riesgo de la desmesura, el lado del cristianismo supuso otro cambio de valores porque el ideal cristiano parte de un mandato evangélico. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. A diferencia de la educación en la Edad Antigua, donde era huirle a la desmesura. Esto supuso otra manera de concebir cómo poder educar para ellos. De entrada, el cristianismo, que es una fe, se empieza a concebir después como forma de vida y cultura social. Y entonces habrá que ir ajustando los elementos de comunicación, los elementos educativos, los elementos culturales, artísticos, políticos, a esta nueva visión que propone el cristianismo. Sean perfectos, esa sería la meta, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, por supuesto, eso sería una manera muy amplia de concebir la Edad Media. Estamos hablando de 1200 años, 1400 años, 1600 años, depende de los parámetros que tomemos para indicar el inicio y el fin de la Edad Media, pero en líneas generales el mensaje sería este: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto supuso, sobre todo al principio de la Edad Cristiana, en la época patrística, el paleocristianismo, una manera de concebir la paideia. Al fin y al cabo, las grandes comunidades cristianas primitivas fuera de Jerusalén eran especialmente helenistas. Entonces sí tenían esta idea de lo que era la paideia. Pero es una paideia en donde tenemos un pedagogo, estoy pensando en la escuela de Alejandría, el logos se convierte en el pedagogo, entendido el pedagogo como el que acompaña, y este logos es el Hijo de Dios hecho carne. Entonces tenemos ya un maestro. Porque para poder asumir un poco la filosofía de la educación de cualquiera de las épocas que sean, habría que buscar solo por medio metódico contestar 4 preguntas. ¿Qué es educar? ¿A quién educar? ¿Cómo educar? ¿Y para qué educar? Hasta ahorita ya hemos hablado que al menos en la Edad Media se busca educar para la perfección. Esta perfección que después se llamará santidad. Ahora, ¿quién es el que educa? Más allá de la presencia física personal de a quien llamemos el maestro, él, así con mayúscula, el pedagogo, es el logos de Dios hecho carne. Esta figura filosófica de la Edad Antigua, que era el logos de Heráclito, que después transita a través de el logos judeo de Filón de Alejandría, encuentra en el cristianismo una personificación y un nombre, Jesús de Nazaret, que es el que va educando, acompañando a la conformación de esta primera época de la Edad Media, que es la época de la patrística, del paleocristianismo y de la patrística. ¿Quién educa entonces? Es el logos. ¿Para qué educa? Para ser perfectos. ¿Qué es educar? Y aquí está el punto. Si bien la etimología de educación viene del griego, del latín exducere, sacar, conducir desde lo que soy, en el concepto del cristiano lo que soy es algo positivo. Soy una criatura de Dios, además renacida por las aguas del bautismo, lo cual supone recobrar la pureza original en la cual fue creado el ser humano. Entonces, no se trata de una visión negativa. Tengo una carencia y tiene que ser sustituida por un nuevo conocimiento. Educo para de ser bueno a ser mejor.
Yo creo que la traducción principal que el cristianismo hace de las ideas judías es precisamente esta parte ética en donde siempre se puede mejorar. Si es verdad que hoy no lo hice bien, que caí, que me equivoqué, mañana puedo resarcirlo. Pero si sí lo hice bien, la idea es mejorar un poquito cada día. Esta visión cristiana hace que toda la cultura se vuelva optimista, porque al fin y al cabo el conductor, el maestro, es Jesús de Nazaret, que está creando una nueva criatura, sí, que está produciendo un nuevo ciudadano del reino de Dios, pero a partir de una criatura ya regenerada por las aguas del bautismo. Ahora, ¿cómo se educa? Yo creo que ahí sí no podríamos hablar de un solo término. La paideia cristiana, que supuso asimilar las categorías culturales de la helenidad al modelo social, cultural del cristianismo, funcionó en la primera época. Me trato de parecer a lo que era la cultura antigua. Pero poco a poco el pensamiento cristiano se va afinando y separándose, tomando individualidad con respecto del resto de las culturas, y define muy bien su estilo de educación. ¿Cómo educar? A través del acompañamiento, y aquí es importante, de un concepto que se hace presente desde las raíces judías del cristianismo, que es el concepto de la palabra. Por eso he hecho hincapié mucho en esta parte de logos. Educo a través de la palabra. Esto dará como resultado, sí, esos métodos que a veces son medio cuestionados, medio criticados en términos de memoria. Y es que desde la perspectiva de raíz judía, la palabra de Dios, que al principio hizo el cielo y la tierra en una orden divina de un hágase, ordénese, sepárese, la palabra de Dios que se hace presente al pueblo a través de los profetas y los jueces, la palabra de Dios que se hace carne en la encarnación, es la que nos tiene que acompañar. Por eso las formas pedagógicas propias de la Edad Media son más bien de corte oral y lo que tiene que ver con palabra. No solo existe la palabra hablada, también la palabra escrita. Es una época en que, si bien no hay libro, la cultura del libro vendrá hasta Gutenberg, ya en la Edad Moderna con la cultura luterana, pero sí es una cultura que tiene importancia en la palabra oral y escrita. Por eso, cuando los libros son escasos y no es un método del todo desacertado, y yo creo que tiene su razón de ser, se recurre a la repetición para memorizar. No todo mundo puede tener a la mano un texto, pues mejor memoricémoslo para que después yo lo pueda transmitir a otro. Esto parecería que estamos coartando la libertad, la espontaneidad, la genuinidad del pensamiento de las personas, pero no, en una cultura donde las herramientas pedagógicas eran limitadas y que además, por cuestiones teológicas, el concepto palabra está encarnado, está impostado en la conciencia de las personas, educar por medio de la palabra era lo más normal. Por eso la cultura cristiana, y quiero decir incluso hasta en las conversiones, en el catecumenado, en la preparación para el bautismo, era a través de recibir la palabra. La predicación, la palabra, la repetición, fueron creando este esquema general de cultura que es el cristianismo paleocristiano, ¿no? El cristianismo de los orígenes, el cristianismo prístino, donde no habiendo grandes delimitaciones dogmáticas, se empieza a discurrir sobre aquello que se cree y se empiezan a crear ciertos elementos. Es importante entonces reconocer que no surge de la nada. La educación del periodo medieval y por lo tanto del periodo cristiano tiene su origen, sí, en las raíces hebreas de la palabra, pero también en los elementos helénicos de la educación. Eso lo vemos, por ejemplo, en esta aproximación que poco a poco se va teniendo acerca de la cultura. Tenemos a un San Pablo que desconfía de la filosofía helénica, del pensamiento y de la cultura helénica, considerándola una estupidez con respecto a la sabiduría de Dios. Pero después, en el siguiente siglo, ya tenemos a cristianos que adoptan lo externo, la vestimenta, el espíritu itinerante, los dichos, los apotegmas, para estar transmitiendo la fe. Un siglo después ya tendríamos la escuela de Alejandría, en donde tenemos
que la cultura humana, la cultura helénica en ese sentido, era un don para prepararse al cristianismo. Y si es un don que viene de Dios, o sea, ya no se le considera ajena. Y en este momento, los ideales que habían existido en la Edad Antigua se incorporan de lleno otra vez a la Edad cristiana, a la Edad Media. Aún estamos muy lejos de que termine históricamente la Edad Media. Falta todavía los padres capadocios, que incluso dicen, estos elementos culturales antiguos se le deben proponer a los jóvenes. No solo es un don para prepararse al cristianismo, sino que además es tan bueno que hasta puedo exponer a las jóvenes generaciones a estos elementos culturales. Agustín de Hipona hará la síntesis completa entre estos para establecer ya los contenidos que deberán tenerse presentes para enseñar durante la Edad Media. Educo para salvarme, educo para formar un hombre de bien, educo para formar un hombre que vive en su cultura. El cristianismo no es ajeno al mundo, al menos no en este momento histórico, y el cristianismo se educa para promover la creación de nuevas formas culturales. Elementos importantes de esto, sí podríamos mencionar, por ejemplo, el texto de Clemente de Alejandría, el Pedagogo. Yo creo que por ahí podríamos empezar. Es un texto muy interesante en donde vamos conjuntando estos elementos: la presencia de Cristo, el Verbo, el contenido de la palabra, que es la revelación, la aceptación de elementos culturales helénicos y la conformación de lo que poco a poco se irá definiendo como el mundo del occidente, el mundo de la cultura. Valores importantes entonces es la verdad, la claridad de la expresión, la fidelidad al mensaje recibido. Uno no puede aumentarle o disminuirle a la doctrina recibida una coma, hay que transmitirla con fidelidad y por lo tanto se empieza a reconocer el valor de la memoria. Ese sería el primer momento histórico que culmina ya con la gran síntesis, repito, que Agustín de Hipona hace sobre este mundo que se está gestionando. En el 325 Nicea había establecido ya los 12 símbolos de la fe, es decir, los 12 momentos o 12 conceptos básicos que conforman nuestro credo. Pero había sido establecido en términos teológicos. Había que transmitirlo al pueblo que no estaba preparado en las grandes alturas de la filosofía helénica, desde donde fueron creados los 12 símbolos del credo. El esfuerzo de Agustín fue, unos años después, entonces, concretizar la fe en la realidad, y así la fe se convierte en teología y el cristianismo en cultura. Y entonces ya tenemos la base de la educación. Después de todas estas reflexiones nos queda todavía una pregunta. Bueno, ¿cuál era el modelo educativo, si podemos hablarlo así en términos generales, que se aplicaba en la Edad Media? Es verdad, ahorita hemos estado hablando de lo que fue el cristianismo primitivo, llegamos hasta la época patrística, en donde la educación incorporó contenidos de manera híbrida de dos culturas: la cultura judeo-hebrea, y los semitas, camitas, y por otro lado el helenismo. Y así se va configurando al menos los contenidos dogmáticos, culturales, conceptuales propios del cristianismo. Pero si, por ejemplo, pasamos ya ese periodo en donde en la práctica hubo poca educación, que es lo que a veces llamamos el periodo de hierro, que va desde el 476, que supone la caída del Imperio Romano, hasta el 25 de diciembre del año 800, cuando León III corona emperador del Imperio Sacro Romano Germánico a Carlomagno, que le llamamos el Renacimiento carolingio. Fuera de ese momento empezamos ya a ver que Europa sí tiene una vocación, por llamarla así, a la educación, a la cultura, al concepto. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el método que se escribe. Mucho se ha dicho, y lo mencionábamos hace rato, que el método es memorístico. No. A ver, hay dos momentos en la educación, y yo creo que eso es importante rescatarlo, dos momentos en la educación medieval: la lectio y la disputatio. Es decir, la lectura, y por supuesto habíamos dicho, es una cultura basada en la palabra. La lectura supone, pues,
No solo leerlo, comprenderlo, sino memorizarlo. Es un momento memorístico. Pero no termina ahí el proceso educativo en la Edad Media, ya comenzado, repito, después del Renacimiento carolingio. El método promueve la memoria para tener conceptos que puedan articular proposiciones y a partir de ellas derivarse en argumentaciones y tesis. Porque después de la lectio existe la disputatio, es decir, aquellos conocimientos que ha adquirido de manera memorística, y de hecho así era la educación. Primero leíamos sobre todo las sentencias de Pedro Lombardo, después se comentaban y hasta después se discutían. La educación de la Edad Media sí tiene este último momento como meta. No solo quiero educar para que repitan, que sería lo básico, el elemento primordial, el repetir, sino también que sean capaces de discutir y al discutir, diríamos en términos contemporáneos, generar nuevos conocimientos. La época contemporánea ha dado cierta validez a este método. Quiero hacer solo una referencia a un pedagogo contemporáneo, Bloom, psicopedagógico, que habla de las categorías del conocimiento, que va desde el repetir, conocer, identificar, hasta el crear, en una serie de niveles que habla de procesos cognitivos. Bueno, si nosotros aplicamos la taxonomía de Bloom, que es clásica entre los pedagogos, a lo que se tiene escrito que se enseñaba en la Edad Media, veremos que sí se transita a través de estos niveles de conocimiento. Ahora, ¿cómo se concretizaba esto? Si bien la meta es que el educando fuera capaz no solo de repetir los contenidos de la cultura, sino de generar nuevos conocimientos, y esto rompe con el estigma de una época oscurantista, la educación de la Edad Media sí tenía como meta que los versados en estos elementos tuvieran la posibilidad de generar nuevos conocimientos, sobre todo para poder explicitar, allanar, aclarar las cuestiones de fe, si es verdad, pero eso provocó en diferentes momentos la presencia de conocimientos culturales, médicos, artísticos, políticos especiales, porque terminaban precisamente en el momento de la discusión. ¿Cómo se veía esto en la práctica? Había entonces diferentes tipos de lecciones. Las primeras, las que se daban en las escuelas. Carlomagno se dio cuenta que su imperio era un imperio analfabeta. Él mismo no sabía ni leer ni escribir. Entonces se dio cuenta que necesitaba rescatar aquella cultura que se habían quedado conservadas en los monasterios durante la época de la invasión de los bárbaros y habría que volverla a hacer resurgir. Por eso le encarga al monje inglés, Alcuino de York, que establezca un plan de educación para el imperio. Alcuino de York sí tiene una intuición interesante. No puedo educar al imperio por capas. Ha de ser una educación generalizada. Y entonces promueve una educación universal, lo que ahora llamaríamos una educación universal. Y para poder acceder todo el mundo a la educación, él propone que haya escuelas, por un lado, en los palacios, que estén encaminadas a preparar a las personas que van a tomar los puestos civiles, que haya escuelas en las catedrales que tenían como finalidad preparar, sí, desde la educación básica a aquellos que se encaminaban a ser parte del clero, y para aquellos que ni eran nobles ni eran parte del clero, había la posibilidad de estudiar, y sí funcionaban las escuelas monacales o escuelas conventuales. Estoy pensando, por ejemplo, Eloísa, la compañera sentimental de Pedro Abelardo, una mujer reconocida por su profunda preparación académica, hablaba latín, griego, leía poesía, leía filosofía y teología, obtuvo sus conocimientos precisamente en una de estas escuelas monacales. No eran escuelas de poca monta, simplemente dividimos los que son del clero, los que son de la nobleza y los que pertenecen al pueblo. De esta manera, Alcuino de York muere, su discípulo Rabano Mauro intenta llevar a la práctica este proyecto educativo, que en la realidad tuvo un problema que lo seguimos viviendo incluso hasta nuestros días. Aunque la educación es para todos, está universalmente contemplado que todos avancen en este proceso educativo, en la práctica el hambre, la falta de manos, las guerras, las pestes, las enfermedades provocan que las jóvenes generaciones muchas veces dejen los estudios, aunque sí haya lugar y contemplación para ellas,
en aras de irse a trabajar, a sembrar, a arar, a mantener a los animales. Pero había alguna posibilidad, al menos en papel, de que hubiera educación para todos. Y ahí se enseñaban cosas muy interesantes en cómo lo planeó, siguiendo las artes liberales, que son réplica de las artes serviles. Las artes serviles es las de aquellos que tienen que saber hacer. Las artes liberales de aquellos que, siendo libres, pueden dedicarse a la contemplación. Tenemos las artes sermonciales, es decir, las artes de la palabra, y aquí volvemos a entender esta importancia que tiene la palabra en la educación medieval, que sería nuestro equivalente a la primaria de nosotros, por llamarle de una manera sencilla, el equivalente a nuestra primaria. Las artes que tienen que ver con la palabra son la retórica, te enseño a hablar bien; la gramática, te enseño a escribir bien; y la dialéctica, que es nuestra lógica, te enseño a pensar bien. Una vez que has logrado pensar, escribir y hablar bien, ahora sí pasamos a un segundo grupo, que son las artes reales. Reales no de rey, sino de res, que en latín significa cosa. Las artes, los conocimientos que me llevan a conocer las cosas. Por supuesto, la aritmética, la matemática, pues. Una vez que conozco la aritmética, me puedo ubicar en mi espacio, tengo la geometría. Una vez que aprendo de geometría, puedo ubicarme en mi espacio exterior, y entonces tengo la astronomía. Y siguiendo y aquí se nota la influencia griega, una intuición pitagórica, al buscar en la astronomía, ubicarme en el espacio exterior, estoy buscando la armonía universal, y para eso necesito la cuarta ciencia, o la cuarta arte real, que es la música. Así, por un lado, gramática, retórica y dialéctica, el trivium, y por otro lado, aritmética, geometría, astronomía y música, formaban el plan básico de educación con el cual Alcuino de York y su discípulo Rábano Mauro dieron cabal cumplimiento al deseo de Carlomagno. Pero esto provocó que la gente que terminaba de estudiar, que tenía medios para seguir estudiando, quisiera seguir adelante. Y surge un nuevo modelo educativo, que es el modelo escolástico. Estas escuelas en donde se enseña a través de la lectio, de la repetición, que es cuando sí tiene sentido la frase Magister Dixit, solo en ese momento de la lección. Esto es lo que dice el maestro, y el maestro puede ser el docente que está enfrente, pero también tiene que ver con Aristóteles o Platón como autoridades, o los santos padres y los concilios como autoridades teológicas, o la Sagrada Escritura. A eso se refiere Magister Dixit. Después empujan, por decirlo así, al discípulo a crear su propio conocimiento a través de la disputatio. Esto permite que se quieran hacer estudios especializados, y entonces surgen las universidades hacia el año 1000 en Europa. Estas universidades en donde se enseña derecho, filosofía, teología, los rudimentos de medicina, porque sí existe cierta medicina. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XII tenemos a Hildegarda von Bingen, Santa Hildegarda von Bingen, que habla acerca de lo que ahora llamamos herbolaria, una medicina herbolaria, y describe plantas y sus efectos curativos en cada una de ellas. Pues es que sí existe este tipo de conocimiento en la Edad Media, y que también se enseña en estas universidades. Los resultados de los estudios de estas universidades es ir enseñando al discípulo a que pueda discutir, argumentar, fundamentar sus conocimientos. Y para eso tenemos dentro de la disputatio las cuestiones disputadas. Momentos de cada 15 días en lo que se había aprendido de memoria se ponía en discusión junto con el docente que había acompañado a este grupo. Ya lo aprendimos, ahora discutámoslo entre nosotros. Y se empieza a ejercitar al discípulo en el arte de la discusión, pero de la discusión lógica, de la discusión argumentada, de la discusión que busca llegar a conclusiones. Cada 2 veces al año, en Navidad y en Pascua, este ejercicio se realizaba ya no entre discípulos y maestros, sino entre maestros, como para llamarle la atención a los discípulos, para que vean, bueno, ustedes están aprendiendo a discutir. Ahora
vean cómo discutimos los que ya hemos aprendido y tenemos las cuestiones quodlibetales. Quodlibet, en latín quiere decir de lo que sea. Se hablaba de un tema en particular y los docentes de diferentes posturas defendían sus argumentaciones y entonces provocaban que el alumno entendiera cómo es que se tenía que discutir en las siguientes sesiones de cada 15 días de las cuestiones disputadas. Entonces, creamos comentarios, que son textos como de clase, ahí donde yo estoy comentando mi estudio de clases, tenemos las cuestiones disputadas entre alumnos y maestros y las cuestiones quodlibetales entre maestros. El producto final era un conocimiento de conceptos, pero también de actitudes y habilidades. Y a eso sería un poco desempolvar los prejuicios que tenemos de la educación en la Edad Media. Entonces, existe en este momento del Renacimiento carolingio y siglos posteriores esta natural tendencia a transmitir conocimientos y valores. Estamos hablando, repito, que las primeras escuelas de Alcuino de York y de Rabano Mauro están cerca del año 850, 70, finales del siglo IX y principios del siglo X. Pero ya las primeras universidades están a finales del siglo X, años 900 y tantos, y principios del siglo XI, el año 1000. Empiezan a surgir universidades en Nápoles, en Bolonia, en París, en Oxford. Y poco a poco la cultura medieval se va haciendo también académica. Y aquí es importante, voy a repetir una tesis de Mollis, una filósofa medievalista argentina, que dice que no solo es un pleito que existe entre dos poderes, el clero y el poder civil, que después se desemboca en lo que se llamó el conflicto de las investiduras. En realidad, la cultura cristiana de la Edad Media se visualiza en una pirámide, pero no una pirámide jerárquica, sino en una pirámide de lucha de poderes o de cooperación de poderes. La Iglesia, el Estado y las universidades. El poder intelectual llega a ser tan fuerte como el poder eclesiástico o el poder civil. De la misma manera que uno podía entrar a un castillo pidiendo auxilio, pidiendo amparo, o podía entrar a una catedral pidiendo santuario, uno, si formaba parte de la comunidad universitaria, de todas esas universidades que estoy mencionando, tenía cierto fuero. Las Fuerzas Armadas no se metían con los académicos. Esta pirámide refleja a uno el poder del otro, justifica, permite. Por ejemplo, cuando León III corona a Carlomagno, le está dando el espaldarazo de la iglesia al emperador, de, a ver, todo el mundo obedézcanlo. Pero de la misma manera el emperador se compromete a defender al Papa. Ahora, ¿cómo se justifica eso si no es por las reflexiones sociales, filosóficas y políticas que se hacían en las universidades? Y no es una visión completamente obscurantista. Este es un prejuicio sobre todo de corte luterano, que querían ocultar lo que había pasado en la Edad Media. El espíritu es un espíritu de suprema libertad. Estoy pensando en lo que dijo Inocencio III. Todo aquello que no se ajusta a la conciencia personal es pecado. No está hablando de lo que no se ajusta al dogma. Así tenemos a un Juan del Salisbury que es capaz de decir: cuando el gobernante no responde a las necesidades de sus gobernados, habrá que quitarlo. Y si no se quiere ir, habrá que matarlo. Ahora, somos cristianos, lo tenemos que matar sin dolor, pues, pero habrá que quitarlo. Y la dedicatoria del libro no era un rey, era el Papa, que le estaba diciendo: tú has sido elegido y mira que no estás cumpliendo con tus deberes. Este es el espíritu que se está viviendo. No es fácil hablar de pedagogos en esta época sin dejar de pensar. Por un lado, en el gran Agustín de Hipona, y iba a buscar un adjetivo, en el gran pedagogo de Agustín de Hipona y en Santo Tomás de Aquino. Primero, porque lo son. Y segundo, porque sí hay un punto de contacto. Ambos escribieron una obra, cada uno por su parte. Estamos hablando del siglo III, IV y después en el siglo XIII. Imagínense la diferencia de época. Pero cada uno escribió una obra que se llamó De Magistro, sobre el maestro. Si nosotros tomamos los textos, aunque se llaman igual, veremos cómo se va poniendo énfasis en las preocupaciones educativas de cada uno de los momentos. De aquel que era el fin de la patrística, y entonces dice Agustín, se habrá que enseñar de manera deítica. Uno aprende a hablar de manera deítica, es decir, señalo con el dedo y digo micrófono, y digo nariz,
y así aprendo a hablar, y también así se enseña. ¿Se acordarán ustedes la caricatura típica de los maestros antiguos con una vara larga señalando al pizarrón? Porque es parte de esta herencia cultural de Agustín. Agustín, que habla de la retórica. Por eso después, al Juino de Jordi dirá, tendremos que aprender a hablar bien como San Agustín habló bien. ¿Cómo se enseña? Entonces se enseña señalando, se enseña mostrando, la mostración. Yo sé que en español esta palabra mostración sí existe, pero no se usa mucho, pero es la ostentación, o sea, hacer ostensible, hacer visible aquello que estoy diciendo. El uso de la pizarra, que ya existía en la Grecia antigua, por supuesto, sí, pero se hace más generalizado. Pizarras pequeñas, no eran los pizarrones que ahora conocemos, en donde se dibujaba ciertos elementos, se escribían ciertas palabras que permitían, a través de una vara larga, ir señalando y mostrando. El papel del docente, en ese caso, es mostrar lo que existe. Y ahora, el papel del discípulo consiste en repetir correctamente, y por eso la importancia de la retórica. Es verdad que la dialéctica, la lógica, pues, es una herramienta necesaria, pero esta dialéctica y esta retórica no pueden existir separadas. Solo puedo pensar bien si hablo bien, y de eso lo tenemos claro en la obra del Magistro de San Agustín. Se enseña mostrando, se enseña repitiendo, y después se enseña concluyendo, aunque por supuesto no es sino hasta Tomás de Aquino cuando se hace perfecto este proceso argumentativo. Algunos sostienen que la educación de la Edad Media se convirtió en meramente silogística, ergotista. No, es que iba mucho más allá. San Agustín nos enseña que se tiene que enseñar, nos muestra que se tiene que enseñar para poder hablar bien las cosas de la fe, pero Tomás de Aquino nos enseña, y lo hago de manera racional y tengo toda una excelsitud del proceso escolástico. Ahora, este método escolástico no es producto ni de Agustín ni de Tomás de Aquino. En medio tenemos a Anselmo de Canterbury, un filósofo, teólogo, monje benedictino, nacido en Bec, en Italia, nacido en Aosta, en Italia, prior de Bec y después arzobispo de Canterbury, en donde se le presenta, por petición de sus propios monjes, la necesidad de explicar las cuestiones de la fe por vía de la razón. Y lo que empieza a hacer es el inicio del método escolástico, que después quedará ya depurado de manera magistral en las obras de Buenaventura, de Tomás de Aquino, de Alberto Magno, de Alejandro de Ales, en donde ya existe una estructura formal de tesis. Cuando alguien se acerca a textos de la Edad Media, filosóficos o teológicos, pudiera parecer que son repetitivos y por qué el rey dice lo mismo siempre, y es que siguen un esquema. El método inaugurado por Anselmo de Canterbury, que es explicar las razones de la fe sin recurrir a la escritura, y aquí ya nos diferenciamos de la mera retórica homilética de Agustín, ahora lo vamos a hacer de manera racional, sin recurrir a la escritura, que es de Anselmo de Canterbury, permite que nosotros comprendamos la fe. Por eso el lema Fides Quaerens Intellecto, la fe que le pregunta al entendimiento, que le pregunta a la razón, va a ser una frase que pueda dibujar, que pueda resumir el proceso educativo. Estoy pensando en San Anselmo. San Anselmo sí tiene textos teológicos, textos filosóficos, muy pocos, pero los tiene. Pero tiene un texto interesante, que es el diálogo de Veritate, el diálogo sobre de gramático, el diálogo sobre el gramático. Si uno lo lee, pues no tiene ni pies de cabeza si no entendemos lo que está enseñando Anselmo. La pregunta fundamental del texto es si gramático, entre comillas, es decir, el concepto gramático, es substancia o accidente. Es decir, es algo que existe en sí mismo, de tal manera que yo puedo decir, él es un gramático, o es un accidente, es algo que existe en otro, de tal manera que yo pueda decir, Pepito es gramático, como una cualidad. A nosotros nos parece intrascendental el tema, y a lo mejor sí lo sea filosóficamente, pero lo que pretendía Anselmo era enseñar dialéctica a los discípulos.
Los contenidos de la lógica, los contenidos de la argumentación se dan en este texto con el pretexto de si gramático es sustancia o accidente. Entonces vean, si existe ya una clara intención pedagógica, lo que necesito es que relacionen conceptos con argumentación, entonces los voy enseñando. Los personajes del texto son el discípulo y el maestro. Así le dice Anselmo, y cada uno le va enseñando, el maestro le va contestando sus dudas al discípulo, pero en estas contestaciones, muy al estilo socrático, va guiando al discípulo, más allá de eso, para saber si gramático es sustancia o accidente, para aprender a pensar bien. Estamos hablando del siglo XI. Para el siglo XII y el siglo XIII, la escolástica, este método de disputación, de hecho se llama método de disputaciones, el método escolástico, el método educativo de la Edad Media tiene un nombre, método disputationis, el método de saber discutir, se ha convertido ya en la forma básica de educación en escuelas y en universidades. Concilios, reuniones eclesiásticas, reuniones civiles, declaraciones de guerra, declaraciones de paz, se escriben con este método. Mucha gente no entraba a las universidades, es verdad, pero no era porque la educación estuviera vetada, repito, no entraban a las universidades por cuestiones vitales. Tengo que comer antes de ir a la universidad, mi hijo me tiene que ayudar porque si no, no podemos terminar la siembra o la cosecha o el cuidado de los animales. Pero aquellos que lo hacían, y muchos lo eran, lograban avanzar en este arte. No se trata de acallar al otro por fuerza de la voz, del grito, por fuerza del chantaje sentimental, con engaños de distracción. De hecho, existe toda una teoría en la Edad Media que me previene de no dejarme engañar de elementos espurios, y le llaman sofismas de atingencia. A ver, pongamos atención a lo que está pasando, que no se concibe algo de manera racional, sino a través de la fuerza, del golpe, de la amenaza, del recurso a la autoridad. Que sí se tiene que recurrir a la autoridad cuando se cita, cuando se hace referencia a estos comentarios, pero no sin previo análisis racional. Y esto lo describe, lo apunta, lo ejemplifica en todas sus obras Anselmo de Canterbury, y después Tomás de Aquino lo lleva a la perfección en sus documentos. Las cuestiones sobre la verdad, los comentarios a la metafísica de Aristóteles, la suma teológica, la suma contra gentiles, revisémosla y tiene tesis, conceptos, conclusiones y nuevas problematizaciones que son resultados de la aplicación del método escolástico. Todo esto nos lleva a perfilar exactamente lo que es el método escolástico, la lectio y la disputatio. Puede ser muy complicado para alguien que se acerca por primera vez a él, pero es el esquema general de los textos de la Edad Media que refleja el espíritu educativo que se querían tener. En el método escolástico hay una tesis que se defiende, y el desarrollo del texto va a ir encaminado, y por supuesto de las lecciones, va a ir encaminados a defender esa tesis. Para ello no tengo que desconocer la historia, por eso vienen las posturas a favor y en contra, lo cual refleja un conocimiento histórico del problema, lo que ahora llamaríamos el estado del arte, el estado de la cuestión. Después se aplica las reglas de la dialéctica para sacar conclusiones a favor de lo que se quiere demostrar. Una vez que se ha llegado a esta conclusión, entonces obtengo conclusiones paralelas, a las cuales llamamos corolarios. Yo no tenía planeado llegar a esas conclusiones, pero con lo que he demostrado también concluyo todo esto. Por ejemplo, si mi preocupación era demostrar que Dios existe y llego a demostrar que sí existió, por lo tanto también tiene que existir el cielo. Por ejemplo, ahora es un ejemplo así. Este es un corolario, una conclusión paralela. Pero hay ciertas cosas que no se resuelven. En la honestidad intelectual de la Edad Media habría que haber hecho patente, y de hecho se hacía, estas cosas que no se resolvieron, a las que llamamos escolios, pero queda pendiente tal, tal y tal. Estas cosas que quedan pendientes no es obligación del autor resolverla. Lo podrá resolver en otra discusión, en otra disputación, pero también puede ser que alguno otro, en otro momento, lo quiera retomar, y entonces el ejercicio de la educación sigue funcionando. En lo teológico,
en lo filosófico, en lo jurídico, que son sobre todo las principales facultades de la Edad Media en las universidades. Hay por ahí un pero que tendríamos que decir. Hasta ahorita estamos hablando de la Europa cristiana. También en este periodo tenemos otro modelo. En el 629 es el año de la Égira, es decir, el año que da inicio al primer año de la era musulmana. Los musulmanes surgen en el 629. Para el año 800 y tantos ya tienen el equivalente a universidades en el califato de Bagdad, donde se empieza a desarrollar un método particular. ¿Cuál es la esencia? Y sería interesante también verlo, porque no todo es Europa, pero sí existe en la Edad Media, paralelamente a esto que estamos hablando del método escolástico europeo, existe un método educativo especial en la cultura naciente árabe. Repito, en 600 y tantos, para el 800 estamos hablando de 120, 150 años, ya tenemos equivalente a escuelas de educación superior, que llamaríamos universidades en Europa, en Bagdad. Pero ¿cuál es la esencia de la educación musulmana? A ver, muslim significa sumisión. Entonces yo tengo que enseñar el valor de la obediencia irrestricta, contrario a la idea de la perfección cristiana de Europa. ¿Cómo lo hago? 4 son las ciencias importantes, o los contenidos más que ciencia, los contenidos conceptuales de la educación árabe de la Edad Media. La kalam, que sería el equivalente a la teología natural, pero no tomada de Aristóteles, aunque sí conocen a Aristóteles. La teología natural tomada de los autores árabes, que ya existe. El fiqh, que es el derecho, los estudios jurídicos. Falsafa, que se refiere a toda la cultura helénica. Los árabes no le tuvieron miedo al principio, como los cristianos sí, a la filosofía helénica. Entonces tienen su propia manera racional de entender el mundo y de explicar las realidades de Dios, la kalam, pero también tienen la manera de entender el mundo de los helénicos, que sería la metafísica aristotélica. Falsafa, kalam, fiqh, la manera de interpretar un estado teocrático es a través de estudios de derecho que me logren identificar los elementos importantes entre estas dos realidades, Estado e Iglesia, bueno, no Iglesia, Estado y religión, que tienen ellos, y finalmente los sunna, que son las tradiciones y dichos del profeta. El contenido educativo, pues, de los árabes implica el conocimiento de esto. Por eso los cristianos quedaban maravillados de que la tropa, la gleba, es decir, los soldados de a pie musulmanes, al tiempo que los mataban con cimitarra, también sabían recitar poesía, porque la cultura musulmana es muy de formación académica, lo cual originó, repito, que en 120 años ya hubiera universidades en el califato de Córdoba, y poquito después, gracias a la invasión que se realiza por el norte de África hasta llegar a España, tengamos el califato de Córdoba, allá es Bagdad, perdón, y este es de Córdoba, donde también existen universidades, bueno, escuelas de educación superior equivalentes a universidades dentro de la cultura musulmana. El contacto que se realiza entre estas dos culturas va a provocar después, poco a poco, la migración de la preocupación fundamental, que era la perfección para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, hacia las preocupaciones propias de la edad moderna. Hay 2 modelos educativos, vamos a ser concretos, hay 2 modelos de ver el mundo, 2 cosmovisiones distintas, que cada una tiene también sus valores que exigen a la vez tener sus propios modelos educativos en un periodo que va del año 900 al siglo XIII, XIV, por ahí, donde árabes, judíos y cristianos conviven con formas de ver el mundo, con formas culturales específicas que requieren cada una de ellas su propia educación, y poco a poco se va creando una amalgama que explota o que fructifica en las preocupaciones científicas. Los árabes trajeron esta preocupación científica de los primeros científicos de la Edad Media, Roger Bacon, el mismo Duns Scotus, que permiten entender que el mundo puede ser entendido, además de la filosofía, la teología y el derecho, con los métodos que observan directamente de la naturaleza. Y comenzaríamos ya la Edad Moderna.
Pero estamos que este método de fijarnos en la naturaleza, practicar en ella, lo que son en los albores del método científico, surgió hacia la Baja Edad Media precisamente por los métodos que traían de Arabia, el pueblo musulmán, con el desarrollo intelectual que produjeron las universidades en la Edad Media y que catapultan, ahora sí, hacia la nueva época que es la Edad Moderna. Mientras en un espíritu de sintetizar hay un valor muy grande. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el Padre Celestial no hace cosas inútiles. Por lo tanto, si hay razón, la fe se tiene que intelectualizar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación en la Edad Media? Por supuesto, no estamos hablando de un periodo oscurantista, de un periodo absolutamente memorístico sin ton ni son, de un periodo sujeto a las supersticiones de las religiones, cristianas, musulmanas, judías, pero sujeto a supersticiones. El espíritu de liberalidad, el espíritu de conocimiento, de búsqueda, de inquietud, de curiosidad, no se ha perdido en la Edad Media. Tiene sus formas, tiene sus estilos, pero permiten transitar de un modelo que tenía ya muchos valores y muy bien planeado, que era el helenismo, a un modelo que tendrá sus valores, que es la Edad Moderna, pero que transitó desarrollando, repito, lo que ahora los pedagogos han dicho, los 4 niveles de conocimiento. Y sería interesante realizar una tesis de corte de licenciatura, de maestría, de doctorado, para demostrar esto. En la Edad Media existen los 4 niveles de conocimiento que permiten transmitir. El ser humano es un hombre regenerado por las aguas del bautismo. El ser humano está llamado a formar parte del reino de Dios. Así se concibe la Edad Media, es decir, de esta realidad comunitaria. Hay una cuestión personal, pero también hay una cuestión comunitaria. El ser humano puede comprender, no solo repetir, sino comprender las verdades de la fe, y hacia el final el ser humano puede desentrañar los misterios del mundo que le rodea. Y esa es la educación en la Edad Media. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.